Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Cristian Samper. Es colombiano, es también ciudadano de los Estados Unidos, fue el primer director del Instituto de Biodiversidad von Humboldt de Colombia, director también del Museo de Historia Natural de la ciudad de Washington, afiliado al Smithsonian Society, CEO del Wildlife Conservation Society y hoy en día es Managing Director del Fondo Besos para la Tierra. Es biólogo, es PhD de la Universidad de Harvard y doctor Cristian, es un gran placer tenerlo aquí en Tres Respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Es un gran placer estar con usted y tener esta conversación con alguien que ha sido uno de los líderes de estos temas ambientales en Colombia, América Latina y el mundo. Pues muchas gracias, querido Cristian. Yo quisiera empezar por una pregunta personal, porque hay muchas personas que nos escuchan, que nos acompañan y cada 15 días también nos envían preguntas para las personas que nos acompañan en Tres Respuestas. Tú has hecho una carrera absolutamente asombrosa como biólogo, has estado al frente de organizaciones de una relevancia mundial tremenda. ¿Cómo se formó Cristian Samper para llegar donde ha llegado? Tuve la fortuna, crecí en Bogotá y tuve la fortuna cuando era un adolescente de pasar mucho tiempo en el Parque Nacional Chingaza, en esos páramos tan lindos, y tuve la fortuna de tener dos padres que me apoyaron cuando decidí que quería estudiar biología. Y pude estudiar biología en la Universidad de los Andes, donde tuve grandes maestros, gente como Felipe Gull, Caturro Mejía y otros que me inculcaron esa curiosidad por la vida alrededor nuestra. Yo a veces digo que un biólogo, un científico es un niño que nunca deja de crecer, porque siempre seguimos haciendo preguntas. Y bueno, la vida me dio oportunidades, tuve la oportunidad de seguir y hacer un posgrado en la Universidad de Harvard más adelante. Y bueno, yo creo que ha sido una carrera que yo mismo no me la esperaba, con oportunidades. Nunca tenía la meta de pasar tanto tiempo afuera de Colombia, pero como siempre digo, entre más tiempo paso afuera de Colombia, más colombiano me siento. Y Cristian, esa trayectoria pues, te ha llevado a liderar muchas causas. Yo diría que una de las causas más importantes en la que hemos podido también trabajar de la mano tiene que ver con proteger al menos el 30% de los territorios de los países para el año 2030. Ese objetivo que se conoce como el 30-30 y que tiene además un mensaje de optimismo, un mensaje también de alcanzar una meta visible, pero sobre todo también proteger la riqueza natural en un entorno donde en las últimas 5 décadas se ha perdido casi el 70% de la vida silvestre. ¿Por qué no nos cuentas la importancia de esta meta y por qué desde el Fondo Besos para la Tierra esta ha sido una de las prioridades más referenciadas y más destacadas? Bueno, en efecto, como usted dice, nosotros como especie hemos tenido un impacto muy grande sobre todo el planeta. De hecho, ya hemos transformado cerca del 70% de la superficie del planeta para la agricultura, hemos impactado todos los rincones del océano, el cambio climático está teniendo impactos, o sea, nuestra huella humana es cada vez más grande. Y nosotros creemos que es fundamental eh, proteger los sitios que nos quedan, restaurar algunos de los sitios que hemos perdido y transformar la forma en que nosotros vivimos para mejorar la calidad de la vida de la gente, pero al mismo tiempo poder hacer de una manera mucho más compatible con preservar la vida. Y nos complace muchísimo ver que esta idea que se adoptó hace un poco más de un año como una meta global de las Naciones Unidas de proteger el 30% del planeta. Eso que nos queda, tenemos que protegerlo, tenemos que ver estos lugares, estos parques nacionales, estos territorios y estas reservas de la vida, de la biodiversidad, tenemos que realmente protegerlas, no podemos darnos el lujo de perderlas. Y la ciencia nos indica que tenemos que proteger por lo menos el 30% del planeta en los sitios correctos y manejarlo de una manera efectiva. Y si logramos hacer eso, podemos preservar la mayor parte de las especies y la vida en este planeta. Y yo creo que es una meta que, como usted dice, nos llena de ilusión, de esperanza. No va a ser fácil,
porque en este momento solo está protegido el 16% de la superficie terrestre y solo un 7% de la superficie marina. Entonces, es una gran meta, pero yo confío mucho que podemos lograrlo con el liderazgo, con el compromiso de distintos países, y me gusta mucho ver que Colombia es uno de los países que realmente ya ha logrado esa meta del 30 antes del 30 gracias al liderazgo suyo y de otras personas que lo antecedieron, que han sido comprometidos con este tema. Pues a mí me da mucha gratitud y me trae además muy buenos recuerdos pensar que con el apoyo del Fondo Besos, con el apoyo de personas como tú, también con el apoyo de organizaciones como WWF o también de Conservación Internacional, en su momento WRI también, y una gran coalición internacional, pero donde el Fondo Besos jugó un papel determinante. Colombia logró pasar del 13% de áreas protegidas al más del 30%, en realidad es el 32% y llegamos al 38% de áreas protegidas marinas, trabajando con la ciencia, que no fue algo arbitrario ni sacado del sombrero, sino que tuvo una metodología científica. Y ahí, Cristian, me gustaría que de pronto nos comentaras la importancia de poner en casi que en simultáneo con la idea de la carbono neutralidad, la idea de ser países naturaleza positiva o biodiversidad positiva, porque nos hemos centrado siempre en ese indicador de cómo ser carbono neutrales, pero tan importante como la carbono neutralidad para el año 2050 es que logremos en muy corto plazo ser naturaleza positiva. Tú que has sido además una de las personas que más ha hablado de ese concepto de poner estos dos temas sobre la misma balanza, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los retos que existen hoy y cuáles serían las metas ideales y los mecanismos ideales para que un país sea naturaleza positiva? Bueno, y con mucho gusto, presidente, y permítame hacer un comentario más del 30 por 30 antes de contestar esta pregunta. Y usted lo mencionó, y es que necesitamos la ciencia que nos dé la información que necesitamos para poder tomar decisiones efectivamente. Y en el caso del 30 por 30 fue precisamente el trabajo de entidades como el Instituto Humboldt hace muchos años que identificamos cuáles eran los vacíos y la representatividad de diferentes ecosistemas. Y por ejemplo, encontramos que uno de los sitios que estaban menos representados en Colombia eran los llanos orientales, porque realmente teníamos solamente el Parque del Tuparro y algo en la Macarena, pero no más. Y me complace mucho ver que ya en este momento se logró sacar un nuevo Parque Nacional de Malacasías como uno de esos vacíos y nos falta. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay unos cuantos espacios claves que hay que complementar para poder mantener esa representatividad de los ecosistemas de Colombia y manejarlos de manera efectiva, porque el manejo y la gestión es algo importante y podemos volver a eso más tarde. Pero volviendo al tema que usted decía, en efecto, yo creo que el mundo ya hoy en día se ha despertado, hay una gran conciencia y compromiso con los temas ambientales. Todo el mundo habla del tema del cambio climático como un gran reto y sabemos que eso está directamente ligado con las emisiones de carbono. Afortunadamente vemos que ya con compromisos de París ya hay una conciencia de reducir estas emisiones y el sector privado está asumiendo compromisos, como usted dice, de carbono neutralidad, o sea, lograr reducir las emisiones de carbono para evitar conseguir causando estos gases de invernadero. Pero eso no es suficiente, porque lo que necesitamos es, sí, por un lado, atacar el cambio climático, pero por el otro necesitamos conservar y restaurar el medio ambiente y la naturaleza de la cual dependemos nosotros para todo lo que hacemos. Y en ese sentido, este concepto de carbono neutralidad por un lado y algo positivo para la naturaleza, nature positive, es la propuesta que hemos hecho. Creemos que es algo muy importante y la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas ya adoptó como una meta el parar y restablecer, o halt and reverse, el tema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. Y yo veo con mucho compromiso y gratitud que ya hoy en día países, empresas están tratando de ver no solo cómo reducir las emisiones de carbono, sino cómo transformar sus sistemas de producción de manera que tenga un impacto positivo sobre la naturaleza. Si logramos esas dos metas y las acoplamos con los temas de justicia y equidad social, realmente eso nos permite construir un futuro mucho mejor para Colombia y para el mundo. Cristian, uno de los temas que también se ha vuelto recurrente en la conversación es cómo ayudar a financiar a los países, sobre todo países emergentes o países del sur global, en esa cruzada
cuando podemos ver que hoy prácticamente el uso negativo de la tierra y la deforestación, si fueran un país, sería el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero y también, valga decirlo, representan casi el 20% de las emisiones. Es decir, tenemos ahí un reto enorme, pero por otro lado, cuando vemos los recursos que tienen que emplearse, por lo menos en África, en los próximos 5, 6, 7 años, estamos hablando de cifras que pueden superar los 2.000 millones de dólares, o en inglés 2 trillones de dólares. Y esto requiere recursos. Esos recursos no van a venir de los presupuestos fácilmente, no van a venir estrictamente de la filantropía porque son demasiado grandes y ahí están abiertos vehículos de financiamiento como, por ejemplo, los bonos de biodiversidad, las garantías especiales de biodiversidad, bonos de impacto y demás productos. ¿Cómo podríamos pensar en movilizar masivamente recursos para que los países emergentes puedan tener la suficiente capacidad para invertir en acción climática y también en naturaleza positiva? No, sin duda, ese es exactamente uno de los grandes retos que tenemos. Tenemos una brecha enorme en la financiación para estos temas de naturaleza. De hecho, uno de los estudios que se hizo hace un par de años, patrocinado por Hank Paulson, el secretario del Estado del Tesoro de Estados Unidos, con la Universidad Cornell, estimó que en este momento la brecha es del orden de 200.000 millones de dólares al año que debemos poder realmente hacer. Y eso no incluye cerca de 500.000 millones de dólares de incentivos perversos. Hoy en día lo que vemos es que hay muchos incentivos negativos para la pesca, para la agricultura, sobre todo en Europa, Estados Unidos y otras regiones. Entonces tenemos que hacer un gran ajuste a nivel financiero global y la solución va a ser una mezcla de recursos públicos, recursos privados, recursos de inversión y poder aprovechar de estas oportunidades. Por mencionar un par de ejemplos, hay mecanismos que nos permiten refinanciar los esquemas de deuda. Hoy en día la mayoría de los países están endeudados después de la pandemia de una manera muy grande. Se pueden refinanciar muchos de estos bonos, como lo hizo el país Ecuador el año pasado. Hizo una transacción muy grande de 1.600 millones de dólares para conservación de las Islas Galápagos y logró reducir la deuda más de la mitad en esa serie de bonos. Es un ejemplo. Pero el sector privado también está dispuesto a hacerlo y una de las posibilidades que nos llama la atención, menciono dos. Una es el tema de los mercados de carbono, que hay que hacerlos con integridad, con buenos estándares, pero sin duda que el tema de los de venta de carbono y del gran patrimonio que tiene un país como Colombia al capturar y mantener y preservar ese carbono es algo que puede tener mercados importantes. Y el otro es el tema de recursos genéticos. Este va a ser el gran siglo de la biotecnología. Tenemos unas herramientas increíbles y la gran riqueza que tiene como un país como Colombia es esa diversidad biológica. Si logramos conservarla y podemos utilizarla, y eso puede generar recursos para comunidades locales, y este va a ser uno de los grandes temas que se va a hablar en la COP16 y en la reunión de biodiversidad global que se va a hacer en Cali en este año. Cristian, pensando en eso y pensando también en el papel de la filantropía global, yo recuerdo cuando me contaste que el propio Jeff Bezos te había invitado a que fueras el managing director de este fondo, que es un fondo sin precedentes, donde él destinó cerca de 10.000 millones de dólares de su fortuna. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Pero sobre todo, ¿cómo podrías resumir los avances que ha tenido el Bezos Earth Fund hasta ahora en esa cruzada de desplegar recursos para la protección efectiva del planeta? Bueno, sin duda que esta es una gran oportunidad que se da solamente una vez en la vida, cuando alguien como Jeff Bezos anuncia su intención de invertir y donar más de 10.000 millones de dólares para ayudar en los temas ambientales. Es una gran oportunidad de trabajar además con uno de los grandes líderes empresariales que ha tenido este mundo, y la oportunidad de aprender de él y de trabajar con él en estos procesos es lo que me motivó a hacerlo. Y en este momento de mi vida y de mi carrera se trata de un impacto, de dónde y cómo podemos tener el máximo impacto, porque yo estoy convencido que los próximos 10 años son fundamentales para determinar el futuro de la vida en la Tierra. Con las acciones que tomemos. Como usted mencionó antes, una de las iniciativas prioritarias que anunciamos fue la meta del 30 por 30,
anunciamos que íbamos a invertir $1.000 millones para eso. Trabajamos con 10 donantes más en una coalición. Hicimos un pledge conjunto, un compromiso de $5.000 millones que estamos financiando con otros donantes públicos. Y la idea es movilizar los recursos para darle el apoyo que necesitan los países como Colombia para poder realmente avanzar este tema. Y en el caso colombiano, como usted lo sabe muy bien, porque usted fue uno de los artífices de esto, logramos una iniciativa muy importante que se llama Herencia Colombia. Y es una idea de crear un mecanismo financiero de recursos públicos y privados, que es una mezcla de recursos filantrópicos, recursos multilaterales y recursos del impuesto al carbono, que un país como Colombia ha sido muy avanzado en este tema y hemos logrado hacer esto que va a incrementar los recursos disponibles para la gestión de las áreas protegidas de Colombia. Nosotros ya en los primeros 3 años de este fondo hemos logrado invertir ya más de 2.000 millones de dólares en diferentes proyectos, de los cuales la mitad han sido a temas directamente ligados con la conservación y restauración de la naturaleza. Cristian, y pensando, digámoslo, en el esfuerzo que se hace hoy multilateralmente, el esfuerzo que también se está haciendo desde la filantropía y yo creo que lo que contabas del papel del Beso Ser Fund es fundamental, pero ahí yo creo que un reto, ¿cómo podemos lograr que en una región como la Amazonía pudiéramos derrotar la deforestación y llegar a deforestación cero en los próximos años, sobre todo ante una realidad, y es que por las tasas de deforestación que se han presentado en los últimos 40 años, donde hemos perdido en equivalente casi que el territorio de Francia y Alemania conjuntamente del bioma amazónico, ¿cómo podríamos llevar esa deforestación a erradicarse, a que sea cero deforestación y generando también ingresos sostenibles, replicables, escalables, trabajando con comunidades indígenas, con comunidades locales y que acompañen también el objetivo de restauración? Si fueras a escoger, digámoslo, una especie de receta que se pase por tu cabeza y por tu experiencia como biólogo, ¿qué nos hace falta para llevar esa deforestación a ser erradicada? Yo creo que sin duda el futuro de la Amazonía es uno de los grandes retos que tenemos, que tiene el mundo hoy en día. Y necesitamos trabajar los 8 países de la cuenca amazónica juntos, porque al final y al cabo es una gran cuenca. La gente a veces piensa ahorita en Brasil y todo esto, pero es una gran cuenca y todo lo que mucha gente no sabe es que todos los nutrientes que nutren toda la cuenca amazónica vienen de la región andina. Si queremos salvar la Amazonía, tenemos que comenzar en los Andes, toda la vertiente, hasta la desembocadura en Belém que tenemos allá. Yo creo que necesitamos una mezcla de ante todo, un compromiso y un liderazgo político importante. Vemos en este momento el compromiso del presidente Lula en Brasil, que se ha comprometido con el tema de la cero deforestación y hemos logrado realmente impulsar este tema y estamos, por un lado, avanzando en la designación de territorios indígenas, que son pueblos ancestrales que han sido guardianes de estos territorios durante mucho tiempo, el fortalecimiento de la gestión de los parques nacionales, impulsar los temas de bioeconomía, buscar alternativas económicas, porque a la gente se le olvida que hay más de 30 millones de personas que viven en esta Amazonía, que tienen muchas en ciudades amazónicas, pero donde el modelo de desarrollo tiene que ser diferente, y luego atacar temas, por ejemplo, como la ganadería, que es uno de los grandes temas y donde creemos que hoy en día se puede reducir mucho esa frontera de deforestación con sistemas de trazabilidad del ganado, con nuevas tecnologías que permitan hacerlo y, como usted dijo, restauración. Entonces, una mezcla de protección, de restauración y de transformación de los sistemas productivos que tenemos que hacer para poder preservar esa Amazonía, que es un eje, un motor de la economía de estos países y un pulmón para el mundo. Ahí vi que mencionaste el tema de los ecosistemas andinos y esa especie de relación que tienen con los ecosistemas amazónicos y veo que justamente estás contestándonos aquí en 3 respuestas con un bello cuadro que está a tus espaldas que tiene que ver con ese parque maravilloso que es Chingaza, que está en el páramo de Chingaza, que es una de las principales fuentes de agua para Bogotá. Colombia tiene cerca del 57% de los páramos o ecosistemas de alta montaña del mundo y muy pocas personas saben de esa relación casi que umbilical que existe entre ese ecosistema de páramos y nuestra Amazonía.
como biólogo, ¿cómo podrías explicarle de manera sencilla a un ciudadano la importancia que representan los páramos por sí solos, la que representa para esa sostenibilidad ecosistémica con la Amazonía y qué podemos hacer los ciudadanos para cuidar, proteger y conocer más sobre la realidad de este patrimonio del cual Colombia tiene, como te decía, el 57% de los páramos del planeta? Bueno, sin duda, y como usted dice, el páramo es un ecosistema único en el mundo que se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, y Colombia es el corazón de estos páramos. Y de efecto, este cuadro que yo tengo acá siempre me recuerda del páramo de Chingaza. Y lo que mucha gente no se da cuenta, por ejemplo, es que el agua de una ciudad como Bogotá, de 8 millones de personas, proviene de ese páramo. El páramo es un ecosistema que tiene, que es una fábrica de agua, si queremos verlo así, que regula todas estas funciones de clima y este ciclo hidrológico. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el bienestar de un páramo como Chingaza está directamente relacionado con el ciclo hidrológico que viene desde la Amazonía. Todo lo que vemos es que todo ese movimiento de las masas de agua y de aire, lo que llamamos a veces los ríos voladores, de esa humedad que viene fluyendo, es lo que llega hasta estos páramos y a medida que sube en las montañas y se dan estos aguaceros o la neblina, otros, esa masa de agua es la que se acumula en el páramo que actúa como una gran esponja que lo maneja. Por eso hoy en día una de las grandes preguntas que estamos haciendo es cuál es el tema de la conservación de la Amazonía y los ciclos hidrológicos de la Amazonía. Y el panel científico de la Amazonía, que acaba de entregar un reporte hace un par de años, plantea que probablemente tenemos que poder prevenir que conservar el 80% de la Amazonía para evitar un punto de quiebre, un tipping point, en el cual ya podríamos entrar en un proceso de sequía prolongada, donde básicamente cambiaríamos el bosque hacia un proceso de sabana, más incendios y otros. Entonces tenemos realmente que tener el principio de precaución, conservar la selva amazónica que nos permite mantener un páramo como Chingaza, que nos permite tener el agua que necesitamos en Bogotá y otras ciudades andinas que también dependen de los páramos. Cristian, y como ya nos estamos acercando a los minutos finales de este podcast, yo quiero hacer unas preguntas puntuales para respuestas puntuales, pero quiero empezar con la reflexión que tú haces sobre el rol del sector de hidrocarburos, petróleo y gas, donde obviamente el mundo está en una transición. Es una transición que no puede ser abrupta, por lo que también representa para los ingresos de muchos países, pero tiene que darse. Y por otro lado, también sobre la necesidad de entender que la molécula de los hidrocarburos pues sigue y seguirá siendo necesaria también en muchos sectores que son fundamentales para la seguridad alimentaria, que son fundamentales también para materiales de construcción, que es necesaria también en el sector farmacéutico. ¿Cómo ves esa transición? Y algo que es muy importante, que lo hemos hablado muchas veces, que no se trata de tener acá ni sectarismo ni prejuicios, sino cuál es el rol que también debe jugar esta industria en contribuir tanto a la naturaleza positiva como a la carbono neutralidad. Bueno, nosotros hemos construido una sociedad moderna basada en el uso de estos hidrocarburos y toda la revolución industrial está basada en eso, el uso de carbón, de petróleo, de muchos otros elementos y eso ha llevado a un gran desarrollo y a una gran potencialidad a nivel mundial, pero como lo entendemos hoy en día, esto tiene unas consecuencias muy serias en términos de cambio climático y emisiones de CO2. Entonces, sin duda que tenemos que reducir el uso de estos y transformar. Por ejemplo, el caso de energía, vemos una gran transformación que está dando hacia energías renovables. Pueden ser Colombia, tiene muchas energías renovables de agua y otras, pero también temas solares. Y lo que vemos es que hoy en día muchas de las empresas de hidrocarburos están conscientes del problema y saben que son parte de la solución. Lo vemos en empresas mismas como Ecopetrol y otras que están ya en esa transición, realmente avanzando hacia un modelo diferente. Lo vemos con grandes empresas, pero como usted dice, este va a ser un proceso gradual, no se puede dar de la noche a la mañana y tenemos que hacer esa transformación de la forma de los sistemas de energía, de los sistemas de alimentación y de las ciudades mismas, de la forma en que construimos. Pero sin duda alguna que yo creo que uno de los grandes aliados que tenemos es la urbanización y construir ciudades sostenibles. Creo que realmente estamos hablando de transformar la forma en que vivimos para mejorar la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo proteger y restaurar la naturaleza y el bienestar de millones de especies con las que convivimos en este planeta. Hablaste de biodiversidades o de ciudades verdes.
Este es un tema del cual también en muchas ocasiones hemos conversado. Está también presente en el último libro que publiqué, Nuestro futuro, el Manifiesto Verde para América Latina, y lo quiero unir con esto. ¿Cómo podemos tener más biodiversidades? ¿Qué deben hacer los alcaldes para tener ciudades amigables, compatibles y protectoras de la biodiversidad? Pero no puedo dejar de preguntarte qué debemos hacer los ciudadanos para ser biodiversidadanos, tener una conexión de responsabilidad para proteger los ecosistemas y qué podemos hacer en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña actividad, en nuestra tarea diaria para contribuir en este esfuerzo. ¿Qué recomendaciones puntuales debería tener un ciudadano hoy en su casa para proteger la biodiversidad? Mira, la solución comienza en la casa y con las acciones que tomamos todos los días, todos nosotros. Eso comienza desde el tipo de dietas que tenemos, el tipo de alimentos que consumimos, por ejemplo, de dónde vienen, qué tipo de alimentos usamos. Hoy en día hay bastante evidencia, por ejemplo, que el tema del ganado vacuno en este momento está ligado con unos procesos de degradación ambiental importantes. Entonces vemos que se está dando un cambio en las dietas hacia otras fuentes de proteínas alternativas, que es una de las áreas que hemos invertido de manera importante el Beso Soy Fund, para poderle dar más opciones a la gente, a los ciudadanos, para que puedan tener este tipo de alternativas. Las decisiones que tomamos, por ejemplo, sobre cómo usamos el agua, de dónde viene, los sistemas de transporte, cómo llegamos a la oficina o al trabajo. Todas estas son decisiones que si cada uno de nosotros toma 3 decisiones diferentes todos los días, de qué desayuno, de cómo llego a la oficina, de cuándo y cómo me baño, qué hago eso comienza a realmente tener actividades diferentes. Afortunadamente sabemos que las ciudades son muy importantes como parte de la solución. El consumo de recursos naturales por ciudadanos son mucho más eficientes en ciudades que en zonas dispersas, en zonas remotas, el acceso a sistemas de educación, de salud y otros. O sea, yo creo que sí, las ciudades son uno de los grandes experimentos, pero tenemos que construir ciudades sostenibles, ciudades verdes, ciudades diferentes, donde, por ejemplo, cambiemos los sistemas de transporte de la gente, tengamos más alternativas de cómo llegar a la oficina, no tener que usar los carros, usar otros esquemas y también poder crear zonas verdes. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Yo hoy les estoy hablando desde la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que a pesar de que tiene una gran cantidad de cemento, casi el 20-25% de la ciudad de Nueva York son parques, son zonas verdes. Eso nos demuestra que podemos tener gran motores de desarrollo económico, buena educación y salud y al mismo tiempo construir ciudades que sean mucho más amigables con el tema ambiental. Cristian, ¿qué le puede preguntar uno a un biólogo en materia de preferencias? Entonces voy a tratar de ser muy puntual. A un biólogo que ha estado en tantos ecosistemas, en tantos lugares del mundo, hay tres cosas que quisiera que nos compartieras. ¿Qué lugar del mundo? Segundo, ¿qué animal a Cristian Samper le deja lecciones y quisiera compartir con todos nosotros? ¿Y qué planta? De pronto también quisieras compartir para nosotros que son de tus gustos y de tus favoritos. Bueno, a ver, un lugar sería el páramo andino y en especial un sitio como el páramo de Chingaza, que es un sitio muy cercano a mi corazón que llevo visitando hace más de 40 años y que como hablábamos antes es fundamental, pero ese es un sitio donde trato de ir siempre que estoy en Colombia. Un animal, pues siguiendo con el tema del páramo, uno de los animales que a mí me fascina es el oso de anteojos. Es una especie de oso, la única especie de oso en Sudamérica y es posible verlo en un páramo como Chingaza. Y si puedo meter un animal más, yo le diría que sería un colibrí. Para mí los colibríes es una especie de ave maravillosa con esos colores, ese comportamiento, todo lo que vemos. Y en Colombia tenemos más de 200 especies de colibríes, que es algo increíble en términos de la biodiversidad y la fascinación de eso. Y una planta, a ver, yo diría, eh, para mí hay una que es muy cercana a mi corazón, que mucha gente no la conocen, que se llama clusia. Es una planta que existe en el Chocó colombiano que produce una fruta que parece como una estrella y que es un bufete para todas las aves que se encuentran en esos ecosistemas. Y es una especie que estudié hace casi 40 años. Esas serían como 3 cosas muy cercanas a mi corazón. Y Cristian, escuchándote y haciendo también esa referencia a nuestra biodiversidad colombiana, si Colombia tuviera, bueno, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero si tuviéramos una forma de medir la biodiversidad, Colombia sería una superpotencia de la biodiversidad.
¿Qué hace falta y qué necesitamos para que los países más biodiversos del planeta realmente se puedan sentar a la mesa y mostrar que son necesarios para la sostenibilidad del planeta, pero también lograr la mayor movilización de recursos para proteger estos ecosistemas? ¿Cómo hacer para que las superpotencias de la biodiversidad sean escuchadas y tengan esa capacidad de convocar a la comunidad internacional para una acción inmediata en materia de naturaleza positiva? Sí, sin duda que Colombia es un país mega diverso. Para mí, siempre he dicho, ha sido la gran ventaja comparativa y competitiva que tiene un país como Colombia. Y para ponerlo en perspectiva, Colombia representa menos del 1% de la superficie de la Tierra y sin embargo tiene el 10% de la biodiversidad. O sea, disproporcionalmente tenemos muchísimas más especies por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro país en el mundo. Y es una gran ventaja. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conservar, conocerla primero, tenemos que conservarla y tenemos que usarla. Si no, es como si tuviéramos una gran biblioteca llena de libros. Tenemos que primero aprender a leerlos, tenemos que tenerlos ahí, tenemos que conservar esos libros porque si los quemamos todos los días de nada sirve tener el conocimiento, pero uno usa ese conocimiento para poder usarlo como un elemento de desarrollo del bienestar de la gente. Y en este momento, un país como Colombia, en este siglo, que va a ser el siglo de la biotecnología, lo que tenemos que plantear realmente es un mecanismo diferente que permita usar esa riqueza biológica para poder generar bienestar a nivel mundial y que los beneficios derivados del uso de esa biodiversidad puedan revertir a esas comunidades locales. Y esto va a ser uno de los grandes retos y oportunidades que tenemos, y creo que Colombia tiene que invertir más en este tema, como lo hablamos en su momento con la misión de Sabios, que usted nos convocó, señor presidente, y el tema de la bioeconomía como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de un país como Colombia. Y eso requiere esas políticas y esa inversión que nos permita usar la biodiversidad en el contexto nacional y en el contexto global. Qué buena forma también de cerrar esta conversación, Cristian. Podríamos quedarnos horas conversando. No tengo palabras para agradecer que nos hayas acompañado en 3 respuestas y quiero nuevamente agradecer e invitar a todos los que nos siguen y nos escuchan para que estén a través de Spotify, de YouTube, de Apple Podcast, siguiéndonos, porque cada 15 días tendremos estas conversaciones. Doctor Cristian Samper, un verdadero placer. Muchas gracias por estar con nosotros en 3 respuestas. Un placer es mío, señor presidente. Muchas gracias y seguimos trabajando por Colombia y por el mundo.